El gran hotel se recortaba como un diamante contra el cielo del atardecer. Autos lujosos dejaban a la gente vestida con ropa que costaba más de lo que María Cortés ganó en 3 meses limpiando casas. Se quedó en la entrada, con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho. «Tú puedes», se susurró a sí misma agarrando su pequeño bolso. El guardia de seguridad la miró 2 veces antes de comprobar su nombre en la lista. No lo culpó. Su vestido azul descolorido destacaba entre todos los vestidos brillantes y trajes negros. María solo estaba allí porque su hija Lucía la había llamado esa mañana. Su voz ronca por la fiebre. «Mamá, no puedo hacer mi turno esta noche. La empresa de catering me despedirá si no encuentro un reemplazo». Así que aquí estaba María, de 54 años, entrando en un mundo que no estaba hecho para gente como ella. Las enormes puertas de cristal se abrieron a una habitación que la dejó sin aliento. Lámparas de araña de cristal colgaban de techos más altos que todo el primer piso de su pequeño edificio de apartamentos. Los pisos eran tan brillantes que casi podía verse reflejada en ellos. «Debe ser la madre de Lucía», dijo una mujer severa con un uniforme negro. «Soy la señora Patel», dijo la organizadora del evento. «Sígueme rápidamente a la cocina». María asintió, siguiendo a la mujer entre la multitud de ricos que charlaban y reían, pero que ni siquiera la notaban. Mantenía la mirada baja, no queriendo chocar con nadie importante. La cocina estaba llena de camareros corriendo de un lado a otro, chefs gritando órdenes y el olor a comida cara llenaba el aire. La señora Patel le entregó un delantal blanco y guantes. Los colocó exactamente como en la imagen. Pidió, señalando bandejas de pequeños y coloridos alimentos que María nunca había visto antes. Luego, sirvió a los invitados. En el salón principal, no hables a menos que te hablen para entender. Marian asintió de nuevo. Se ató el delantal a la cintura. Sus manos estaban ásperas por años de fregar baños y suelos, tan diferentes de las suaves y cuidadas manos de los invitados a los que serviría mientras colocaba cuidadosamente cada pequeño alimento en las bandejas de plata. Su mente vagó a otra vida tan lejana que a veces parecía un sueño. Recordó la pequeña iglesia de su pueblo con su viejo piano. La profesora de música visitante se quedó sin aliento cuando María, de 10 años, se sentó y tocó de oído una canción que había escuchado. «Solo una vez tienes un don de Dios», le había dicho la profesora. Durante 8 maravillosos años, María tocaba el piano siempre que podía. Sus padres habían reunido el dinero para las clases, contándoles con orgullo a los vecinos que su hija algún día sería una música famosa. Entonces llegó la carta de la escuela de música de la gran ciudad. Una beca completa, la oportunidad de una vida diferente. Esa misma semana, su padre sufrió su primer derrame cerebral. María parpadeó para olvidar el recuerdo mientras la señora Patel gritaba con fuerza: «Esas bandejas tienen que salir ya». Tomó una pesada bandeja de plata, balanceándola con cuidado. Mientras se dirigía al salón principal, la habitación era aún más impresionante que la entrada, llena de gente guapa. Sus joyas reflejaban la luz con cada movimiento. Al fondo, había un gran piano de cola. Su superficie pulida reflejaba las lámparas de araña. El corazón de María dio un pequeño respingo al verlo. ¿Cuánto tiempo hacía que no tocaba un piano? 28 años, 3 meses y 12 días. No es que estuviera contando. Se movía en silencio entre los grupos de invitados, ofreciendo comida sin mirarla a los ojos. La mayoría tomaba lo que quería sin saludarla. Algunos ni siquiera se detenían. Sus conversaciones. Ella era invisible, solo otra mesera, solo otro par de manos. Una carcajada la hizo girarse. Un grupo de jóvenes invitados estaban cerca, con bebidas en mano y un aspecto ligeramente aburrido a pesar del lujo que los rodeaba. Un joven con un traje caro miraba a su alrededor como si buscara entretenimiento. Sus ojos se posaron en María. Luego se acercó al piano detrás de ella. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, no una amable. María sintió un escalofrío. Algo estaba a punto de suceder,
y de alguna manera, supo que ese viejo piano sería parte de ello. María intentó hacerse aún más invisible mientras se movía entre los invitados con su bandeja. El joven del traje caro seguía observándola. Le susurró algo a sus amigos y todos rieron. La miraron fijamente. La comida de su bandeja casi se había acabado cuando el joven se paró frente a ella, bloqueándole el paso a la cocina. Su colonia era demasiado fuerte y su sonrisa no le llegó a los ojos. «Hola», dijo. Sus palabras eran un poco confusas por el exceso de bebidas. La etiqueta dorada en su pecho decía Tyler Thompson. «¿Cómo te llamas?» «María». Mantuvo la mirada. «Abajo María, señor María», repitió diciéndolo más alto de lo necesario. «Algunas cabezas se giraron hacia ti y tú disfrutabas de la fiesta». María, una de sus amigas, una mujer con un vestido brillante y un cabello perfecto, rió entre dientes. «Tyler, pero Tyler no se detuvo. Todos parecen tan aburridos de estas cosas, ¿no?» Agitó la mano por toda la habitación. La misma gente, la misma charla sobre dinero y negocios. «Necesitamos algo diferente esta noche». María asintió cortésmente e intentó rodearlo, pero él se movió para bloquearla. «Oí que el pianista canceló la última M», dijo Tyler con voz cada vez más alta. Más gente se giraba para mirar, ahora que el pobre piano no había sido tocado en toda la noche. Los ojos de María se posaron en el piano de cola del rincón. Antes, había oído a dos hombres trajeados hablando de cómo el pianista contratado lo había declarado intocable. Algo sobre teclas atascadas y el sonido apagado. «Trabajas duro todo el día». «¿No, María?», continuó Tyler, dejando claro que no era una conversación amistosa. «¿Te gustaría sentarte un rato? Quizás tocarnos una melodía». Sus amigos la observaban ahora. Apenas ocultaban sus sonrisas. Este era su entretenimiento de la noche. Burlándose de la señora de la limpieza. «Lo siento, señor. Tengo que volver al trabajo», dijo María en voz baja. «Vamos», insistió Tyler. Tomó la bandeja casi vacía de sus manos y se la dio a uno de sus amigos. «Te lo pido amablemente. Solo una canción». Más gente se había reunido, curiosa por el alboroto. María sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. Buscó a la señora Patel, ni a ningún otro miembro del personal, pero no estaban a la vista. «No toco el piano», mintió, esperando que perdiera el interés. «Todos pueden tocar algo», Tyler dijo agarrándola de la muñeca, no con la suficiente fuerza como para lastimarla, pero con la suficiente firmeza como para que no pudiera soltarla fácilmente. Solo unas pocas notas por diversión, comenzó a guiarla hacia el piano y sus amigos la siguieron. Otros invitados observaban con expresiones encontradas, algunos divertidos, otros incómodos, la mayoría solo curiosos por qué pasaría después. «Tyler, tal vez sea suficiente», dijo un hombre mayor que se parecía un poco a Tyler. Probablemente su padre, pero lo dijo sin mucha fuerza, como si estuviera acostumbrado al comportamiento de su hijo. «Es solo un poco de diversión». «Papá», Tyler respondió, «el piano está roto, de todos modos, nadie puede hacerlo sonar bien». Llegaron al piano y Tyler sacó dramáticamente el banco. «Damas y caballeros», anunció a la sala. Su voz se escuchaba. «Nuestra camarera, María, ha accedido amablemente a proporcionar el entretenimiento de esta noche». La gente la miraba fijamente. Su vestido desgastado. Su delantal de sirvienta tenía las manos ásperas por años de limpieza. Algunos parecían avergonzados por ella. Otros estaban sonriendo, esperando una broma a su costa. La señora Patel apareció al final de la multitud. Con el rostro preocupado, dio un paso al frente, pero se detuvo cuando el anfitrión de la fiesta levantó la mano, ligeramente curioso por ver qué pasaba. María se quedó paralizada junto al piano, con el corazón latiendo con fuerza. Tyler señaló el banco con una reverencia exagerada. «Por favor», dijo, «muéstranos lo que puedes hacer».
La sala se quedó en silencio. Todos observaban, esperando. María estaba de pie junto al piano, sintiéndose atrapada en una pesadilla. La sala parecía girar a su alrededor mientras todas las mentiras se concentraban en su rostro. Se le secó la garganta. No había tocado un piano en 28 años. No desde el día en que tuvo que elegir entre su beca de música y su familia. La cara sonriente de Tyler esperaba su vergüenza. Sus amigos observaban con los teléfonos a medias, listos para capturar cualquier momento incómodo que se avecinara. El resto de la multitud observaba con una mezcla de lástima, curiosidad e incomodidad. Debería volver al trabajo, susurró María con una voz apenas audible. Vamos, solo una cancioncita. Tyler insistió, palmeando la banqueta del piano. Todos estamos esperando. María miró a la señora Patal esperando ser rescatada. El rostro de la gerente estaba tenso por la preocupación, pero asintió levemente. Permiso para hacer lo que causara el menor escándalo. Los ricos siempre se salen con la suya en lugares como este. Un recuerdo cruzó por la mente de María. Su padre en la cama del hospital, con tubos en la nariz, sujetándose la aceptación. La carta de la escuela de música decía, no te preocupes por nosotros. Pero no podía ir. Su madre ya tenía 2 trabajos. Alguien tenía que cuidarlo durante el día. Cocinar, limpiar la casa, darle sus medicinas. Sus hermanos menores seguían en la escuela. Quizás solo una canción sencilla. Alguien del público sugirió su voz, amable pero inútil. María respiró hondo. Podría tocar algo muy básico y terminar con eso. Fingir que solo conocía una melodía de principiante. Entonces se reirían un poco y la dejarían volver a ser invisible lentamente. Se sentó en el banco. Se sentía extraño y familiar a la vez. Como reencontrarse con un viejo amigo que había cambiado con los años. Ajustó su posición. Memoria muscular de hace mucho tiempo. Guiando sus manos a la altura correcta. El público se quedó en silencio. Tyler retrocedió, confiado. Estaba a punto de obtener el entretenimiento que quería. Una señora de la limpieza manoseaba un piano elegante. María puso sus dedos sobre las teclas. Eran frescas y suaves, tan diferentes de las superficies ásperas que limpiaba todo el día. Presionó una tecla suavemente. La nota sonó un poco desafinada, pero seguía siendo musical. Presionó otra y luego otra. 28 años se desvanecieron. Tenía 16. De nuevo practicando en la iglesia mientras la luz del sol se filtraba a través de las coloridas ventanas. Tenía 18 años y tocaba para su padre mientras él sonreía desde su silla de ruedas. Tenía 20 años y le enseñaba canciones sencillas a su hermano menor en el viejo piano vertical de su vecino, antes de irse de casa para buscar trabajo en la ciudad. Sus dedos comenzaron a moverse por las teclas, encontrando su camino a pesar de la. Años atrás, algunas teclas se atascaban, otras desafinaban, pero sus manos recordaban. Recordaban todo. Una suave melodía comenzó a formarse, no la simple melodía que había planeado, sino la pieza que había preparado para su audición en la escuela de música hacía tantos años. Chopin. Su profesora había dicho que nadie tocaba Chopin como María. Las primeras notas eran vacilantes, como una persona probando hielo en un lago congelado, pero con cada momento su confianza crecía. Las notas rotas del piano no importaban. María trabajaba con ellas, ajustando su forma de tocar para evitar las peores teclas, enfatizando otras para equilibrar el sonido. La habitación se había quedado en completo silencio. La sonrisa de Tyler se desvaneció, reemplazada por confusión. Sus amigos bajaron sus teléfonos. Ya no les interesaba grabar un chiste. Todos se escuchaban ahora. De verdad. María cerró los ojos. Los años de limpiar casas ajenas, de criar a sus hijos sola después de que su esposo se fuera, de enviar dinero a casa hasta que sus padres fallecieron. Todo seguía ahí, pero también la música. Había estado esperando dentro de ella todo el tiempo, paciente e inmutable, y ahora se derramaba llenando la habitación,
desbordándose. Como el agua de una presa que finalmente se había roto, la música se fortalecía con cada instante. Los dedos de María danzaban sobre las teclas, encontrando su camino a pesar de los defectos del piano. Cuando tocaba una tecla rota, no se detenía ni tropezaba, simplemente la sorteaba, convirtiendo la debilidad del piano en parte de su interpretación. Tyler se quedó congelado, con su bebida a medio camino de sus labios. La sonrisa burlona había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una genuina sorpresa. Sus amigos habían dejado de susurrar y reír. Incluso el personal de pesas había pausado su trabajo. Con las bandejas en equilibrio en sus manos, escuchaban. El corte en pedazos se formaba lentamente. Como una ola que cobraba fuerza, el cuerpo de María se balanceaba suavemente con la música. Sus ojos aún cerrados. Había olvidado dónde estaba. Olvidaba la fiesta elegante, la gente rica, la vergüenza. Solo la música fluía a través de ella como si nunca la hubiera abandonado. Una mujer mayor entre la multitud tocó su collar de perlas y le susurró a su esposo: «Es Baladno 1 en sol menor. Dios mío, lo está tocando a la perfección». El esposo asintió con los ojos abiertos, y sobre un piano roto, nada menos. La señora Parle, la organizadora del evento, se tapó la boca con la mano. Había contratado a María como un favor para su hija. Esperaba una trabajadora incansable, pero nada especial. Ahora no podía creer lo que oía. Esta señora de la limpieza tocaba como una pianista de concierto mientras la música crecía y llenaba cada rincón del gran salón. La gente empezó a acercarse al piano. Se acercaron lentamente, atraídos por la belleza de lo que escuchaban. Aparecieron teléfonos mientras los invitados empezaban a grabar, pero no para burlarse, sino para capturar algo inesperadamente maravilloso. María llegó a un pasaje difícil de la pieza. Una parte que su antiguo maestro la había hecho practicar durante semanas hasta que sus dedos la tocaron a la perfección, pero sus manos volaban sobre las teclas con una velocidad y precisión que los pianistas profesionales envidiarían. Algunos invitados jadearon audiblemente. El padre de Tyler dio un paso al frente, estudiando el rostro de María con renovado interés. Era un hombre de negocios que reconocía el valor cuando lo veía. Y esta mujer tenía algo valioso que no tenía nada que ver con el dinero en la puerta de la cocina. El chef y sus ayudantes habían recogido su trabajo momentáneamente. Olvidado uno de los jóvenes ayudantes de cocina, se secó las lágrimas de los ojos, conmovido por la belleza de la música y la visión de esta humilde mujer, transformada ante el teclado. María sintió que la música se acercaba a su poderoso clímax. Estiró las manos para alcanzar acordes difíciles. Sus dedos encontraron fuerza, una fuerza que desconocía tras años fregando pisos y lavando platos. Cuando una tecla se atascó por completo, improvisó con tanta suavidad que sonó intencionadamente, como si la música hubiera sido escrita así. La sala se quedó en completo silencio, salvo por los magníficos sonidos que provenían del piano. Los adinerados invitados, que minutos antes apenas habían notado la existencia de María, ahora no podían apartar la vista de ella. Su expresión mostraba no solo sorpresa, sino un profundo respeto. Tyler retrocedió un paso y se topó con uno de sus amigos. La broma había fracasado por completo. Había pretendido avergonzar a esta mujer para usarla como entretenimiento momentáneo. En cambio, estaba ofreciendo una de las actuaciones más genuinas que muchos en la sala habían presenciado. Mientras María se acercaba al final de la pieza, por fin abrió los ojos. La visión de toda esa gente observándola no con burla, sino casi con asombro, la hizo vacilar, pero la música la impulsó. Sus dedos recordaban qué hacer, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Las notas finales sonaron poderosas y perfectas a pesar de las imperfecciones del piano. Entonces, el silencio llenó la habitación. Un silencio tan completo que se podía oír el suave tic-tac del gran reloj en la esquina. Por un instante, sin aliento, nadie se movió. María permaneció inmóvil,
Con las manos apoyadas en las teclas, su corazón latía con fuerza en su pecho. Entonces, alguien al fondo de la habitación comenzó a aplaudir. La única persona que aplaudía. Rápidamente se le unió otro, y luego otro, hasta que toda la sala estalló en un estruendoso aplauso. Personas que momentos antes no habrían mirado a María a los ojos ahora estaban de pie. Unieron las manos en un gesto de sincero agradecimiento. María permaneció sentada al piano, atónita por su reacción. No era un aplauso cortés, sino del tipo que se suele reservar para los artistas profesionales en las salas de conciertos. Sintió que se le encendían las mejillas, desacostumbrada a ser el centro de atención. Alguien gritó desde el fondo de la sala: «Sí, por favor, toca otra cosa», añadió otra voz. Tyler se apartó a un lado, con el rostro enrojecido de vergüenza. Su intento de humillarla había fracasado por completo. Su padre lo miró con severidad antes de volverse a observar a María con renovado interés. La señora Patel se acercó al piano, inclinándose hacia el oído de María. «Nunca me dijiste que podías tocar así», susurró con voz llena de asombro. «Nunca me preguntaste», respondió María en voz baja, sorprendiéndose con su propia audacia. Los aplausos continuaron sin dar señales de detenerse. Los invitados claramente tenían hambre de más. María bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos que habían fregado inodoros. Ese mismo día, ahora eran celebradas por crear algo hermoso. Respiró hondo. Volvió a colocar los dedos sobre las teclas. Esta vez eligió algo que practicó sin cesar en su juventud. El Rhapsino húngaro II era una pieza que demostraba habilidad técnica y sabía que funcionaría bien incluso con los defectos del piano. Desde las primeras notas, la sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez María no cerró los ojos. Observó sus manos mientras se movían por el teclado con creciente confianza. Los años parecían desvanecerse con cada compás. No solo recordaba cómo tocar, sino quién solía ser. La pieza era desafiante, con carreras ultrarrápidas por el teclado. Los dedos de María volaban, tocando cada nota con una precisión que los pianistas profesionales tendrían. Envidia cuando llegó a la famosa sección rápida con la que incluso músicos consumados luchaban. No dudó. Sus manos se convirtieron en un borrón, llenando la sala con cascadas de notas perfectas. La gente se quedó boquiabierta. Una mujer con un costoso vestido rojo le susurró a su acompañante: «Vi esto en el Carnegie Hall el año pasado y esta señora de la limpieza lo toca mejor». Un hombre mayor entre el público tenía lágrimas en los ojos. Había tocado el piano toda su vida y sabía exactamente lo difícil que era esta pieza. Ver a María manejar el instrumento roto con tanta habilidad conmovió profundamente su interior. Una de las camareras grabó la interpretación en su teléfono. Su mano temblaba ligeramente mientras intentaba capturar este increíble momento. Más tarde, se lo mostraría a Lucía, la hija de María, quien nunca había sabido del talento oculto de su madre. Mientras María seguía tocando, algo notable sucedió en toda su apariencia. Su postura se enderezó. Su rostro se iluminó de alegría. Y una confianza parecía irradiar de ella que la transformó más completamente que cualquier ropa elegante o maquillaje. Ya no parecía una señora de la limpieza cansada, parecía una artista. Las teclas rotas de el piano se convirtió menos en un obstáculo y más en un desafío creativo cuando se topaba con uno. Improvisaba con tanta habilidad que los oyentes familiarizados con la pieza pensarían que era intencional. Las imperfecciones del piano se convirtieron en parte de su interpretación única. La señora Patel notó que un hombre de aspecto distinguido observaba a María con gran interés. Lo reconoció como Daniel Chen, un famoso productor musical que había organizado conciertos benéficos en todo el mundo. Estaba grabando la interpretación con su teléfono. Su expresión era de incredulidad y descubrimiento mientras la pieza llegaba a su dramático final. Todo el cuerpo de María parecía volcar energía en la música. Sus dedos tocaron los acordes finales con perfecta sincronización y potencia.
Las últimas notas resonaron por el salón de baile, suspendidas en el aire como por arte de magia. Esta vez, los aplausos comenzaron de inmediato. Una ovación de pie rugiente pareció sacudir las lámparas de cristal. Los aplausos parecieron eternos. María finalmente se levantó del banco del piano. Le temblaban un poco las piernas. Hizo una pequeña reverencia incómoda, insegura de la forma correcta de aceptar un elogio tan abrumador. La gente seguía aplaudiendo. Algunos se limpiaban. Con lágrimas en los ojos, Tyler había desaparecido entre la multitud, pero su padre se acercó al piano. Era un hombre alto, de cabello plateado y ojos amables con arrugas en las comisuras. «Eso fue extraordinario», dijo extendiendo la mano a María. «Soy Robert Thompson. Creo que mi hijo te debe una disculpa, pero espero que aceptes la mía». Mientras tanto, María le estrechó la mano, todavía sintiéndose como en un sueño. «Gracias, señor. Está bien, de verdad». «No está bien», dijo con firmeza, «pero tu talento sí lo es». Señaló a un hombre que estaba cerca. «Este es mi amigo Daniel Chen. Quizás quiera hablar contigo». Daniel se adelantó, con los ojos brillantes de emoción. «Señora Cortés», María respondió, «María Cortés, señora Cortés, trabajo con músicos alrededor del mundo. ¿Qué acabas de hacer?». Negó con la cabeza asombrado. La mayoría de los pianistas de concierto entrenados no podrían tocar así en un instrumento perfectamente afinado, y mucho menos en este viejo aparato. Dio unas palmaditas al piano. «¿Dónde estudiaste?». La pregunta trajo a María a la realidad. «No, señor, no. Formalmente, recibí clases en mi pueblo cuando era joven», pero su voz se apagó pensando en la carta de la beca, todavía guardada en una caja debajo de su cama. Una multitud se había reunido a su alrededor, todos ansiosos por escuchar la historia de María. La señora Patel estaba cerca, con aspecto orgulloso y confundido, como si viera a una de sus empleadas por primera vez. «¿Nunca estudiaste en un conservatorio?», preguntó una mujer mayor con un vestido azul claro. «Pero esa lista requiere años de entrenamiento». María juntó las manos frente a su delantal, consciente de nuevo de su ropa de trabajo. «Mi maestra en México dijo que tenía un don», dijo en voz baja. «Practicaba siempre que podía. La iglesia me dejaba usar su piano». «¿Qué pasó?», preguntó Daniel con suavidad. «¿Por qué no estás actuando profesionalmente?». A María se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicar el complicado camino que había tomado su vida? ¿Decisiones tomadas por amor y necesidad, más que por ambición personal? «La vida sucedió», dijo simplemente. «Mi padre enfermó cuando tenía 18 años. Me quedé para ayudar a mi madre a cuidarlo a él y a mis hermanos menores». Los invitados intercambiaron miradas. No era la típica charla informal que tenían en eventos benéficos. «Más tarde llegué a este país». María continuó. «Me casé, tuve hijos, mi esposo se fue cuando eran pequeños. Nunca hubo tiempo para el piano después de eso. Solo trabajo». Daniel asintió con la cabeza. «Y aún así, todavía puedes tocar así después de todos estos años». María volvió a mirar el piano con una pequeña sonrisa. «Supongo que nunca lo olvidé». Mis manos recordaron. «¿Tocarías una pieza más para nosotros?». Robert preguntó algo de su elección. La multitud murmuró su acuerdo. Los teléfonos ya estaban levantados, listos para grabar lo que viniera después. María pensó por un momento y luego asintió. Regresó al banco del piano y se acomodó una vez más. Esta vez eligió algo más suave. Clare Delon de Dizzy tocó la primera pieza delicada. «Notas». Ella pensó en su padre y en cuanto le habría encantado presenciar ese momento. La suave música de ensueño flotaba por la sala, como la luz de la luna. María tocó con una ternura que conmovió a todos los presentes. Incluso los camareros se detuvieron a escuchar. Las bandejas, olvidadas en sus manos, se desvanecieron. Cuando las notas finales se desvanecieron,
Hubo un momento de silencio absoluto. Antes de que los aplausos comenzaran de nuevo, esta vez más suaves. Respetuoso del hechizo que había lanzado, Daniel se acercó con una tarjeta de presentación. Señora Cortés, me gustaría mucho hablar con usted sobre la grabación de algunas piezas. Su interpretación es diferente a todo lo que he escuchado antes. María miró la tarjeta en shock. Grabándome. Sí, usted, dijo con una cálida sonrisa. Nunca es tarde para que se reconozca un talento como el suyo. A María se le llenaron los ojos de lágrimas mientras tomaba el carrito con dedos temblorosos. 28 años de dejar de lado sus sueños, y ahora todo porque alguien había intentado convertirla en el blanco de una broma a la mañana siguiente. María estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, mirando la tarjeta de presentación de Daniel Chen. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando la sencilla habitación. Su hija Lucía estaba junto a la estufa preparando café y mirando a su madre con preocupación. «Mamá, estás muy callada. ¿Estás bien?», preguntó Lucía. «Todavía no puedo creer lo que me contó Anna anoche. Me mostró el video. ¿Por qué nunca me dijiste que podías jugar así?». María suspiró, pasando el dedo por el borde de la tarjeta. «Era de otra vida, yo aquí, antes de que nacieras, antes de todo, pero eres increíble», exclamó Lucía, trayendo 2 tazas humeantes a la mesa. «Todos en el trabajo están hablando de eso», dijo Anna. Su teléfono no para de sonar con preguntas sobre el video. ¿El video? Marina casi había olvidado que la habían grabado tocando. ¿Cuántos la habían visto? Pensarlo le revolvió el estómago. El nerviosismo le afectó. El teléfono sonó, dando un respingo a ambas mujeres. Lucía contestó. Luego se lo ofreció a su madre. «Es para ti, ese músico de anoche». Con manos temblorosas, María cogió el teléfono. «Hola, señora Cortés». Se oyó la cálida voz de Daniel. «Espero no llamar demasiado pronto. Me moría de ganas de volver a hablar contigo». «¿Has pensado en mi oferta?». «No lo sé, señor Chen. Solo soy una señora de la limpieza. No he tocado en público desde que era niña. Después de lo que vi anoche, te aseguro que eres mucho más que cualquier cosa». Daniel respondió, «Ya he hablado con varios colegas. Nos gustaría que vinieras al estudio la semana que viene solo para grabar algunas piezas. A ver qué se siente. Sin presión. Sin presión». Pero, María lo sintió de todos modos. El peso de las posibilidades que se abrían ante ella. ¿Qué habría dicho su padre si hubiera podido ver este momento? Siempre había creído en su talento, incluso cuando no podían permitirse el lujo de cultivarlo. «¿Puedo pensarlo?», preguntó. «Por supuesto, pero no lo pienses demasiado», dijo Daniel amablemente. «A veces. La vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos». Después de colgar, María le contó a Lucía sobre la oferta. Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. «Tienes que hacerlo, mamá, esto podría cambiarlo todo. Tengo mis tareas de limpieza programadas para la próxima semana», dijo María. «Práctica como siempre. La señora Goldstein necesita que le limpien la casa antes de su cena y los que me esperan el jueves». Lucía agarró las manos de su madre. «Mamá, escúchame. Esas casas seguirán sucias el próximo mes. Esta oportunidad podría no presentarse». Esa tarde, el teléfono de María no dejaba de sonar. La señora Patel la llamó para decirle que no necesitaba venir a su turno habitual. El dueño del hotel quería ofrecerle un puesto especial tocando el piano en el vestíbulo 3 noches a la semana. Luego recibió una llamada de una cadena de noticias local que quería entrevistar a la pianista Cenicienta. El nombre que le habían dado después de que el video se hiciera viral. Incluso Tyler Thompson la llamó con voz baja y avergonzada, ofreciendo una disculpa sincera. Al anochecer, María se encontró sentada junto al viejo piano vertical de su vecino. El que anhelaba tocar cada vez que la visitaba, pero siempre había sido demasiado tímida para preguntar.
Al principio, sus dedos se movían lentamente. Luego, con creciente confianza, a medida que la alegría familiar de la música la llenaba de nuevo, su uñas la observaba con asombro. He vivido al lado tuyo durante 7 años. María, ¿cómo no sabía que podías tocar así? A veces nos guardamos lo mejor de nosotros mismos. María respondió en voz baja, incluso de nosotros mismos. 3 meses después, María estaba entre bastidores en su primer concierto real. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul. Nada carnoso, pero a un mundo de distancia. Desde su uniforme de limpieza, a través de la cortina podía ver el teatro comunitario lleno de gente que había venido a escucharla tocar. Daniel apareció a su lado. ¿Lista? María asintió, pensando en el viaje que la había traído hasta aquí. Una broma cruel se había convertido en el mejor regalo, el regreso de su música, la oportunidad de empezar de nuevo a los 54. ¿Sabes?, dijo Daniel. Hemos recaudado lo suficiente con la venta de entradas para financiar clases de música para 20 niños que de otra manera no podrían pagarlas. María sonrió entonces. Todo valió la pena mientras subía al escenario. Aplausos atronadores. María pensó en las palabras de su padre de hace mucho tiempo. Tu música encontrará su camino de alguna manera. El verdadero talento siempre lo hace. Cuánta razón tenía. A veces, las melodías más hermosas de la vida llegan después de las pausas más largas.